Hola a todos y a todas. Bueno, mi nombre es María José, soy matrona y trabajo en el programa para la promoción de la salud biopsicosocial en adolescentes que llevamos a cabo desde la Asociación Columbares. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer un pequeño taller, así vía online, sobre salud sexual y reproductiva, ¿vale? Es un tema muy importante, es un tema además muy interesante, sobre todo para la población de adolescentes y adultos jóvenes. Además suele ser un tema en el que a veces pues, nos cuesta un poquito encontrar información de calidad que podamos utilizar para aprender o profundizar más sobre este tema. Y también, pues dentro de esa parte de salud sexual, vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual, las ITS, ¿vale? También un tema súper importante porque además es un gran problema de salud pública que seguimos teniendo a día de hoy. Así que pues vamos a ello. Bueno, empezamos hablando de un concepto que es muy importante que conozcamos, que manejemos y que sepamos a qué hace referencia, ¿no? Que es el concepto de sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, a veces lo equiparamos o lo igualamos a las relaciones sexuales. Decimos, bueno, cuando escuchamos sexualidad pensamos directamente por relaciones sexuales, sexo, ¿vale? Y esto es un error. Tenemos que tener en cuenta que este concepto es un concepto muy amplio que abarca una gran cantidad de aspectos y de otros conceptos que tenemos que tener en cuenta. Pero sobre todo lo más importante que tenemos que entender de la sexualidad es que la sexualidad es una parte fundamental de nosotros, ¿vale? Es una parte de nuestra identidad, es una parte de nuestra personalidad, es un modo de ser, de relacionarnos, de comunicarnos con nuestro entorno, con los demás, con el mundo, y eso hace que sea un concepto, pues, evidentemente mucho más amplio que el hecho de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales forman parte de esa sexualidad, evidentemente, pero no podemos decir que la sexualidad sea lo mismo que la relación sexual o que el sexo. Además, en esta imagen podéis ver un poco cómo distinguiríamos ambas cosas, ¿no? Cómo separaríamos ambos conceptos. Cuando hablamos de sexo, estaríamos haciendo referencia a la biología, ¿vale? A la biología pura y dura. Es decir, las características y las funciones biológicas en función de mi sexo. ¿Qué quiere decir esto? Pues al aparato genital que yo tenga, o a los cromosomas que yo tenga, o los caracteres sexuales que yo tenga por tener sexo femenino. Cuando hablamos de sexualidad, ya os he dicho, estamos yendo mucho más allá, nos vamos a un concepto mucho más amplio y vamos a tener en cuenta el desarrollo biopsicosocial de la persona. Cuando hablamos de desarrollo biopsicosocial de la persona, ¿qué es lo que queremos decir? Bueno, pues estamos haciendo referencia a que no solo nos vamos a centrar en lo biológico, sino que también vamos a tener en cuenta el aspecto psicológico y el aspecto social, ¿vale? Esto quiere decir que dentro de la sexualidad tenemos que tener en cuenta un montón de conceptos más, como por ejemplo el género, ¿vale? Eso seguro de género, eso seguro que ya os suena, que lo habéis visto, pero bueno, recordad que el género son pues esas características, esas cosas, acciones, actividades, adjetivos que la sociedad dice que son características para cada sexo. Y bueno, pues otros conceptos que también van a entrar a formar parte de este gran concepto que es la sexualidad, pues son los conceptos, por ejemplo, de la orientación sexual y de la identidad sexual, ¿vale? ¿Con qué sexo yo me identifico o hacia qué sexo me siento atraído, me siento orientado? También es muy importante que tengamos en cuenta que la sexualidad la vamos a vivir, la vamos a experimentar, la vamos a manifestar de forma diferente en función de nuestra cultura y nuestra educación, ¿vale? La cultura y la educación en la que nos estamos desarrollando y estamos viviendo, pues en ciertos aspectos, digamos, que limita un poco pues esa vivencia y expresión de nuestra sexualidad. Bueno, como os he dicho antes, las relaciones sexuales son una parte de esta sexualidad. Cuando hablamos de relaciones sexuales tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante y es que no todo vale.
Tenemos que tener en cuenta que existen reglas, como para todo en esta vida, ¿vale? Para todo existen reglas y normas, pues en la sexualidad también, en la sexualidad y en las relaciones sexuales también. En este caso nos estamos centrando ahora en las relaciones sexuales, las relaciones íntimas entre dos personas. Pues vamos a tener en cuenta que existe lo que se llama las reglas del juego para tener una sexualidad sana. ¿Cuáles son esas reglas del juego? Bueno, pues la primera regla es la regla del consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo solamente voy a poder tener relaciones sexuales con otra persona si esa otra persona quiere tener relaciones sexuales conmigo. ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, esa es la base de cualquier inicio de cualquier relación. Otra regla, la salud sexual, ¿vale? Vamos a hablar de ese concepto ahora un poquito más adelante, pero bueno, os adelanto que evidentemente tenemos que cuidar la salud de nuestra pareja y también tenemos que cuidar nuestra propia salud, ¿vale? Porque además, en el caso de una relación sexual, eso influye, ¿vale? Si mi pareja tiene una infección de transmisión sexual, yo voy a tener una infección de transmisión sexual. Entonces es importante que cuidemos nuestra salud y la de nuestra pareja. Otra regla muy importante, la lealtad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que voy a ir de frente, no voy a ocultar mis intenciones, no voy a engañar a nadie, no le voy a decir a nadie que quiero tener una relación con ella o que quiero ser su novio o que quiero ser su novia, si no es la realidad, ¿vale? Siempre voy a ir de frente y voy a decir qué es lo que quiero conseguir con esa relación con esa persona. Otra regla muy importante, la regla de la igualdad, ¿vale? Todos somos iguales, da igual cuál sea nuestro sexo, da igual cómo vivamos, expresemos o sintamos nuestro sexo, también en las relaciones sexuales, en las relaciones de intimidad, tiene que primar siempre la igualdad. Otra regla es la regla de la vinculación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo me vinculo, me uno a alguien si la otra persona quiere lo mismo conmigo. Yo puedo pedirle a otra persona que sea mi pareja, pero no puedo obligar a nadie a que lo sea, ¿vale? Y nunca dejéis que nadie os obligue a ser su pareja si no es lo que queráis. Y por último hay otra regla que es la regla de los cuidados, ¿vale? Cuando estamos en una relación de pareja, pues nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Nos tenemos que cuidar, tenemos que ayudarnos pues a avanzar, a crecer, a madurar, a un poco perseguir los objetivos que queremos y ser un poco uno el apoyo del otro. Y también pues tenemos que ser capaces, además de ayudar a nuestra pareja, pues también saber cuáles son los objetivos que nosotros queremos y solicitar esos apoyos que necesitamos para conseguir nuestros objetivos, ¿vale? Sería la regla de los cuidados. Vamos a hablar del concepto de salud sexual. Yo no sé si os sonaba que existía este concepto, pero bueno, es un concepto que existe, que la Organización Mundial de la Salud así lo define, y nos dice que es un estado de bienestar, fijaos, físico, psíquico, emocional y social en relación a la sexualidad. Cuando la Organización Mundial de la Salud nos habla sobre el concepto de salud, siempre nos hace referencia a todos estos niveles. Es decir, la salud nunca se puede definir como simplemente la ausencia de enfermedad. Yo no puedo decir que estoy sano porque no estoy enfermo, ¿vale? Porque para hablar de salud tengo que tener en cuenta, además de esa esfera física, además de que mi cuerpo físicamente esté bien porque no tenga enfermedades, también tengo que estar bien a nivel psíquico, a nivel emocional y a nivel social. Entonces puedo hablar de que tengo salud. Cuando hablamos además de salud sexual, necesitamos tener o entender esta salud sexual desde un enfoque respetuoso y positivo hacia la sexualidad y hacia las relaciones sexuales. Y además tenemos que tener en cuenta que nuestras relaciones tienen que ser siempre relaciones seguras, libres de cualquier tipo de coerción, de discriminación y de violencia. Y bueno, nos dice también la Organización Mundial de la Salud que para poder llegar a ese concepto de salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas tienen que estar o tienen que ser respetados, protegidos y satisfechos, ¿vale? Dicho esto, vamos a hablar un poquito de qué es eso de las ITS, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, que seguro que os suena o que la habéis escuchado. Se trata de una serie de infecciones que dan lugar a diferentes cuadros clínicos, a diferentes signos y síntomas,
y que se transmiten principalmente por vía sexual, aunque es cierto que también se pueden transmitir por otras vías, pero su vía principal de contagio es la vía sexual, por eso se llaman infecciones de transmisión sexual. Bueno, estas infecciones de transmisión sexual son un gran problema de salud pública. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por su magnitud. Porque se trata de un problema que afecta a día de hoy todavía a una cantidad muy grande de la población mundial, ¿vale? Todos los días una gran cantidad de personas adquieren una infección de transmisión sexual. Además, se trata de un problema que nos va a producir secuelas y complicaciones a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Pues yo puedo adquirir una infección de transmisión sexual ahora y a lo mejor estar unos meses o unos años donde no me da ningún tipo de problema, pero con el tiempo, al final, esto me va a repercutir en mi salud y voy a tener una serie de consecuencias y complicaciones a largo plazo. Ahora veremos que hay algunas de esas enfermedades de transmisión sexual que nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Pero eso también es un problema muy importante de salud pública. Y también son un problema muy importante por la relación que tienen con el VIH. Ya sabéis que el VIH, o el virus de la inmunodeficiencia humana, es otra de las enfermedades de transmisión sexual. Es un poco pues la más llamativa, la más importante que conocemos. Pues que sepáis que el hecho de tener una infección de transmisión sexual me hace ser más vulnerable a contraer el VIH. Y ocurre lo mismo en el sentido contrario, es decir, si yo tengo, una infección por el VIH, además voy a ser más susceptible de adquirir otra infección de transmisión sexual, ¿vale? Por tanto, es lo que decimos, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Bueno, vamos a ver cómo se contrae una ITS, qué formas hay de contraer una infección de transmisión sexual y que esa infección pues, llegue a mi organismo. Evidentemente las relaciones sexuales son un poco pues, el mecanismo principal. Relaciones sexuales, ¿cuáles? ¿De qué manera? Todas, ¿vale? Tanto las relaciones sexuales vaginales como las relaciones sexuales anales, como el sexo oral, esas tres formas diferentes de tener relaciones sexuales tienen riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual, ¿vale? Las tres son situaciones de riesgo. Además, hay algunas enfermedades que se contagian solo por el contacto íntimo piel con piel. O sea, solo por el contacto piel con piel se van a poder contraer algunas de estas infecciones de transmisión sexual. Luego tenemos otras vías, que es lo que conocemos como, por ejemplo, la vía vertical, que sería en el parto, es decir, una mujer que tiene una infección de transmisión sexual se la puede transmitir a su bebé durante el parto. Y luego está la vía parenteral, que pues, es, por ejemplo, el contagio que ocurre al compartir, por ejemplo, aguja, ¿vale? Una persona que tenga una ITS, pues utiliza una aguja, y con esa aguja se puede contagiar otra persona si la utiliza también. Esto sobre todo se menciona pues, para las personas que son usuarios de drogas por esta vía, por vía parenteral, que se pueden contagiar. ¿Qué ocurre con estas ITS? Pues como tenéis aquí en la imagen, son un lobo con piel de cordero. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que cuando alguien tiene una ITS no lo podemos saber. ¿Por qué? Pues porque las ITS no me van a dar un síntoma que yo pueda ver a simple vista, ¿vale? Yo voy a ver a un chico caminando por la calle y voy a decir, uy, qué chico más guapo, qué chica más guapa. No me importaría tener una relación con ese chico, con esa chica, pero yo no sé si ese chico o esa chica tiene una ITS porque ni se le ve nada en la cara, ni lleva una camiseta que ponga tengo una ITS, sal corriendo. No lo sabemos, ¿vale? La persona va a parecer aparentemente sana, de hecho es muy probable que ni siquiera esa persona lo sepa porque muchas de estas infecciones de transmisión sexual son asintomáticas y pueden estar asintomáticas meses o incluso años. Entonces la persona no sabe que las tiene, la puede contagiar a cualquiera con quien tenga relaciones. Así que esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. Tenéis que ir con la mentalidad que cualquier persona puede ser un lobo con piel de cordero y para cualquier relación sexual
que vayamos a tener, siempre tenemos que evitar el riesgo y utilizar el preservativo, ¿vale? Que es lo único que nos protege frente a las infecciones de transmisión sexual. Vamos a ver algunas de estas infecciones, cuáles son, ¿vale? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la clamidia, ¿vale? Una infección que se llama clamidia. Esta infección está causada por una bacteria, en este caso una bacteria que se llama Clamidia trachomatis. Tiene un periodo de incubación de 1 o 3 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo tengo una relación de riesgo, me contagio con esa clamidia y puedo estar hasta 3 semanas sin tener ningún tipo de síntomas, sin notar absolutamente nada, pero yo sí que puedo contagiarla. Si yo en ese tiempo he tenido una relación con otra persona, una relación de riesgo, le he podido contagiar esa clamidia a otra persona, ¿vale? Ocurre además con esta infección que en un porcentaje muy alto de casos es asintomática. Yo tengo el bicho ahí, no me produce ningún problema, pero ahí está. El hecho de que no me produzca ningún problema no quiere decir que sea bueno o que no pase nada por tenerlo, ¿vale? Porque yo lo tengo, lo contagio, pero bueno, en principio a mí no me da ningún síntoma. ¿Qué ocurre? Que al no dar síntomas, no se trata, no sabemos qué está, no vamos al médico, no le ponemos tratamiento y lo que ocurre es que va progresando, va ascendiendo por el tracto genital, entonces puede dar otras complicaciones importantes, como por ejemplo, bueno, en el caso de la mujer puede provocar enfermedad inflamatoria pélvica. Esto ocurre cuando la infección va ascendiendo pues hacia el útero, hacia las trompas de Falopio, hacia los ovarios y se produce una inflamación de toda esa zona, ¿vale? Es una situación peligrosa, ya hay fiebre muy dolorosa y bueno, pues tiene muchos riesgos. También puede producir abortos, infertilidad, en el caso del hombre prostatitis, ¿vale? Una inflamación de la próstata. Incluso, como os he dicho, en las mujeres que están embarazadas, durante el parto, el recién nacido se puede contagiar. Y entonces, en este caso, la clamidia puede producir incluso ceguera y neumonía en los bebés, en los recién nacidos. Es una enfermedad para la que existe tratamiento, ¿vale? Otro bicho que tenemos, la gonorrea, ¿vale? La gonorrea es otra infección de transmisión sexual, también que se produce por una bacteria. Pasa lo mismo que hemos dicho con la clamidia, es asintomática en muchos casos, ¿vale? Yo la tengo, no me entero que la tengo, la puedo esparcir a todo el mundo con quien tenga una relación sexual, pero no tengo síntomas. Entonces, pues ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Podemos tener síntomas un poquito inespecíficos, por ejemplo, en la mujer pues suele dar pues, un dolor, picor, molestia, un incremento del flujo vaginal, también en los hombres pues como sensación de quemazón, como una secreción amarilla, verdosa por la uretra, pero normalmente lo que ocurre es que, bueno, pues puede pasar asintomática y conforme va avanzando, pues darnos problemas más complicados, como lo que hemos comentado con la clamidia. Bueno, otro bicho que tenemos también muy simpático es la sífilis, ¿vale? Que la produce una bacteria, un treponema, se llama así, treponema pálido. Tiene un periodo de incubación de 21 días, ¿vale? Lo mismo, en esos primeros 21 días, pues probablemente no note nada raro, no tenga ningún tipo de síntoma, pero ahí está ese bicho conmigo. Bueno, esta es una enfermedad que cursa en varias etapas, tiene varias etapas. En la primera etapa, lo que aparece, lo más característico, es una lesión, ¿vale? Una pequeña heridita que aparece, que no duele y además desaparece sola. Con lo cual a veces esto incluso engaña, me parece ahí algo, pero de repente es algo que se va solo, que no me molesta y ahí acaba esta fase, ¿no? Luego entramos en una etapa secundaria, ¿no? Después de ya de, han pasado unas cuantas semanas de esa relación que tuvimos de riesgo y aparece lo que se llama un cuadro pseudogripal. ¿Por qué se llama así? Pues porque es algo que aparenta ser una gripe, ¿no? Tenemos molestia, pues malestar general, fiebre, dolor de cabeza y, bueno, podemos pensar, bueno, pues habré cogido una gripe o un catarro y demás. Luego entramos en una etapa que se llama etapa latente. Esta es la etapa más peligrosa porque en esta etapa desaparecen todos los síntomas. No noto nada, no
me salió esa pequeña herida que tuve, desapareció, luego unos días de malestar. Es decir, que pues puede ocurrir que lleguemos a esta etapa sin casi darnos cuenta, etapa en la que desaparecen los síntomas. Y luego tenemos una fase, una etapa terciaria, que es cuando ya se afecta todo el organismo, ¿vale? Esta es una etapa crónica, es una etapa más con síntomas más graves que ya nos van a afectar a todo el cuerpo. Es una enfermedad para la que hay tratamiento, pero el tratamiento es complicado, ¿vale? No quiere decir que porque nos den una pastilla, un antibiótico o lo que sea, va a desaparecer. A veces pues necesitamos meses, incluso años de tratamiento para poder librarnos de esta enfermedad. Es cierto que a día de hoy es más difícil encontrar ya etapas más avanzadas, normalmente se suele diagnosticar antes, pero bueno, pues hace unos años que no había tantas pruebas diagnósticas y no se sabía tanto sobre estos bichos, sobre estas infecciones, pues se podía encontrar fases más avanzadas. Bueno, otro de los causantes de infecciones de transmisión sexual, lo que conocemos como el herpes genital, ¿no? El virus del herpes simple, ¿vale? Los virus herpes son una familia muy grande, hay un montón de miembros de esa familia. La forma característica que tienen estos virus de invadir nuestro organismo es que lo que hacen es, una vez que entran en nuestro cuerpo, se van replicando, se van multiplicando y van produciendo lo que se conoce como vesículas, ¿vale? Que lo tenéis aquí en esta imagen, lo podéis ver, las lesiones típicas del herpes, que tú la ves y sabes que es un herpes, que son así. ¿Qué ocurre? Pues que este bicho lo que hace es que se queda en nuestro cuerpo. Una vez llega a nuestro cuerpo, dice, bueno, yo aquí estoy muy a gusto, yo me voy a quedar aquí. Puede estar durante meses o años ahí sin dar ningún tipo de problema, pero también puede ocurrir que en ciertas ocasiones, pues coincidiendo con algunos cambios en nuestro cuerpo, un momento de estrés o de cansancio o de otro tipo de enfermedad, se reactive, ¿vale? Esto es muy característico de los herpes. Están ahí y de repente se reactivan y vuelven a aparecer todas estas lesiones. Por tanto, ¿existe tratamiento? Existe tratamiento cuando tenemos todas estas lesiones, cuando hay un brote de estas lesiones, pues sí que existe tratamiento, pero hay que tener en cuenta que ese tratamiento no me va a curar la infección, porque como os digo, el virus una vez que entra va a estar siempre con nosotros. Otro virus es el virus del papiloma humano, el VPH. Este seguro que también lo habéis escuchado, que también os suena. Hay muchísimos tipos diferentes de este virus, pero sí que es cierto que hay unos tipos que son un poquito más peligrosos, que son los tipos 6 y 11. Estos tipos son los responsables, los que provocan las verrugas genitales o condilomas, ¿vale? Unas verrugas que aparecen en la zona genital. Se ven más o menos pues, como lo tenéis aquí en esta foto. A veces incluso tienen la apariencia pues, como una coliflor, son tan grandes que tienen la apariencia que parecen una coliflor. Y luego hay otros dos tipos, los tipos 16 y 18, que son los causantes del cáncer de cervix, ¿vale? El cervix, por si no lo sabéis, lo podéis ver aquí en esta foto, es esta parte que es el cuello del útero de las mujeres. Bueno, pues este virus es así de simpático también y cuando nuestro cuerpo está infectado por este virus, al cabo de unos años, pues se puede empezar a iniciar un cáncer de cervix. Existe prevención para este virus, que es la vacuna del VPH, que está incluida en el calendario vacunal, se pone antes sobre los 12 años. Y bueno, existe tratamiento, igual que os comentaba con el herpes virus, pues cuando tenemos estos brotes o estas verrugas, pero no es posible eliminar la infección una vez que ya la tenemos. Vale, y por último, vamos a hablar de otra infección de transmisión sexual que seguro que también os suena, que es el VIH. Hay también dos tipos de virus, principalmente el VIH1 y el VIH2. Lo característico de este virus es que tiene mucha afinidad por los linfocitos, ¿vale? Seguro que son los linfocitos también
Ya os suena, sabéis que los linfocitos están encargados de las defensas de nuestro cuerpo, entonces cuando este virus afecta a los linfocitos, lo que hace es que va a disminuir el número de linfocitos que tenemos. Esto que va a hacer que nuestro sistema inmune se vaya deteriorando, va a producir lo que se llama una inmunodeficiencia. Lo peligroso de este virus es que tiene un periodo ventana, que se llama. Este periodo es un periodo en el cual la persona está asintomática y puede contagiar a todo el mundo con el que tenga relaciones y no tiene síntomas en ese periodo. Además, es un periodo bastante largo que puede llevar incluso a varios meses. Después de este periodo ventana, el virus, digamos que empieza a iniciar su actividad en el organismo, pero la persona puede estar asintomática hasta incluso 10 años. Es mucho tiempo, ¿vale? Asintomático, no tengo síntomas, tengo el virus, no me entero, lo puedo transmitir. Después, ¿qué ocurre? Cuando ya llevamos unos años en los que este bicho se está encargando de disminuir todos mis linfocitos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que mi sistema inmune va a decir, hasta aquí he llegado. Entonces van apareciendo una serie de problemas, de enfermedades, de complicaciones relacionados con esa caída de nuestros linfocitos. Esto es lo que llamamos el síndrome de inmunodeficiencia, lo que es el SIDA, ¿vale? Por tanto, digamos que el SIDA es el estadio final, la parte final de la infección por el VIH, ¿vale? Y bueno, pues se caracteriza por todas esas complicaciones que aparecen en una persona VIH positiva debido a esa caída del sistema inmune. Hay tres formas de transmisión principalmente, la transmisión sexual, la transmisión parenteral y la transmisión vertical. Ya os he comentado antes en qué consistía cada una. Y bueno, es una infección crónica, ¿vale? Esto quiere decir toda la vida va a estar con nosotros. Esto no desaparece. Hay tratamiento antirretroviral para intentar disminuir la carga del virus y tratamiento de las infecciones oportunistas que aparezcan. Pero una vez que ya lo contraemos, pues ahí está, con nosotros para siempre. Bueno, lo más importante que tenemos que saber con respecto a las ITS es que la mejor forma de evitarlas es la prevención, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer para la prevención? Bueno, pues hay 3 reglas de oro muy sencillas, muy fáciles y que todos tenemos que llevar a cabo. La primera regla de oro, tenemos que utilizar siempre preservativo en todas las relaciones sexuales que tengamos, siempre y en todas, ¿vale? Ante la menor sospecha de que podamos tener una infección de transmisión sexual, vamos a acudir a nuestro médico de inmediato. Y también, muy importante, si yo creo que puedo tener una infección de transmisión sexual, lo tenemos que comunicar a nuestra pareja, acordad de la norma esta de cuidar nuestra salud y la de nuestra pareja. Si yo tengo dudas y he tenido una relación de riesgo y creo que puedo tenerla, se lo tengo que decir a la persona que tengo al lado, no tengo que dar pie o provocar un riesgo para esa persona contagiándola de una ITS, ¿vale? Bueno, pues nada más. Deciros que ahí en esa diapositiva también tenéis nuestro correo por si nos queréis contactar para ampliar información o alguna duda que os haya quedado de este tema. Muchísimas gracias por ver este taller y nos vemos en los próximos talleres. Un saludo.